Derivado tal vez de una disputa política, la que se generó allí en el Consejo Deliberante y en el municipio de San Rafael, pero lo cierto, y esta es un poco la pregunta disparadora, Gabriela, que Mendoza por fin va a adecuar su constitución provincial a lo que de alguna manera la reforma del 94 de la Constitución Nacional preveía, ¿no? Que le daba esta potestad a los municipios para avanzar en su autonomía. Justamente este proyecto podríamos decir Acércate bien al micrófono. Perfecto. Justamente este proyecto podríamos decir que tiene luces y sombras. A ver. Diría, las luces, como bien acabas de referir, Mendoza por primera vez después de 32 años se pone un poco a tono en el debate que se merece. Después de 1994, analizar y debatir y de alguna manera juntar opiniones y voluntades para definir un régimen municipal para Mendoza. Entonces, como primera luz, te diría, por fin tenemos este debate, pero creo que las sombras son un poco mayores. A ver. Porque, por ejemplo, este proyecto de reforma de un solo artículo, en mi opinión, y lo he dicho incluso a quienes me lo han preguntado del oficialismo y de la oposición, se queda un poco a mitad de camino. Porque, por ejemplo, si bien va a dotar de autonomía institucional a las 18 ciudades cabeceras, nuestros 18 municipios, pero en la ciudad cabecera va a ser el dictado de la Carta Orgánica, ¿qué hacemos y qué cambiamos respecto de los distritos? Ejemplo, una Carta Orgánica que implique Las Heras, ¿qué tendrá que ver con Uspallata? La Carta Orgánica de San Martín respecto de Palmira, San Carlos respecto de la Consulta, Alvear respecto de Bowen. Es decir, la Carta Orgánica va a estar delimitada y diagramada pensando en la comunidad local a la cual directamente se va a aplicar. Léase el municipio ciudad cabecera. ¿Y qué hacemos con los distritos? Nada. Creo que en esto sí se queda corto el proyecto. Yo tengo esperanza, es lo último que se pierde, dicen, que hoy en el Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, aparezca la posibilidad de una modificación del proyecto original, por ejemplo, abriendo en las comunas, que nuestros distritos, que podrían transformarse en comunas, o dejamos el término distritos, abrir la posibilidad de elegir sus propias autoridades. Y un tema importante, desmitifiquemos esto de que va a resultar muy caro. Porque ¿saben qué? Nuestros distritos hoy ya tienen presupuesto. Ya tienen delegaciones municipales. Claro, tienen una delegación, tienen empleados, tienen delegados. Ya estamos gastando. Ahora, Gabriela, es cierto esto que vos planteás y de hecho en charlas anteriores que hemos tenido contigo has manifestado esta preocupación. Pero esto no puede ser subsanado al momento de la redacción de esa carta municipal. Digo, que en San Rafael contemplen la situación de Real del Padre o de los distritos. Me río con una sonrisa de poca confianza en eso. ¿Pero por qué? Y porque nuestra historia municipal mendocina, desde la primera constitución de 1854, fue en general una historia de mucha centralización. Mucha centralización tanto del Ejecutivo Provincial respecto a los municipios como en las ciudades cabeceras respecto a los distritos. Por lo tanto, me cuesta creer que solamente por voluntad un municipio con Carta Orgánica decida descentralizar el poder y compartirlo con sus distritos. Ahora, tal vez sería, dado que ya se le dio autonomía al municipio con este artículo en discusión, un agregado que diga: al elaborar su carta orgánica, deberá generar una organización distrital. Porque hay municipios que tienen, bueno, Junín no tiene ni distritos, son una cosita chiquita, por ejemplo, ¿no? Pero otros sí. Claro. Y es muy importante. Incluso con distancias geográficas muy importantes. Sí. Bueno, quizás esa podría ser una alternativa que hoy en el Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, se introduzca esa modificación, porque ustedes saben que cuando la provincia reconoce la autonomía y dispone el dictado de Carta Orgánica, también la puede condicionar. Es decir, exigirle que, por ejemplo, reconozca a todos sus distritos alguna formulación de participación, de democracia, de elección de autoridades. Claramente no sería perfecto en términos de que hay que distinguir distritos y distritos, porque como bien referiste, una cosa es un distrito de 5.000 habitantes versus otras que tenga 10.000 o más. Entonces la ingeniería constitucional hubiese sido mejor que se debatiera en el Poder Legislativo. Creo que la política resiste cualquier posibilidad de que le quiten cargos, ¿no? Entonces también a la sociedad le tiran, van a tener que crear un consejo deliberante. Bueno,
Digo, ¿por qué hay tanta resistencia en la política en replantear el sistema de municipios, permitir que haya municipios nuevos, que no significa echarlos de Mendoza, sino darles organicidad, y también reducir los consejos deliberantes que han quedado hoy limitados a una mínima expresión en sus tareas? Puede haber ya no necesitan representatividad física. Hoy con una aplicación pueden haber tareas. Y no necesitan 12 concejales. No necesitan. Hoy con 3 que hagan la auditoría del intendente. Exacto. Y que presenten proyectos, no hay ningún genio entre esos 12 habitualmente, ¿no? Puede aparecer casualmente. Pero digamos. les agrego algo más. No debemos pensar que hacia nuestros distritos vamos a repetir el mismo modelo de intendentes y concejales. Claro, no corresponde, claro. porque justamente para los distritos podemos perfectamente simplificar la misma delegación y en lugar del sueldo para un delegado, el sueldo dividido en 3 vecinos. Una comisión de 3 vecinos que haga las veces del Ejecutivo y del Legislativo. Las 2 funciones solo en 3 vecinos, con el mismo sueldo. Pero fíjense la transparencia y fíjense la inmediatez que conseguiríamos con el resto de los vecinos. Porque hoy en día muchas delegaciones tienen un delegado designado por el jefe comunal de la ciudad cabecera, obviamente, que muchas veces el delegado no vive en el distrito, no conoce el distrito y simplemente, bueno... Lo ubicó ahí por razones Sí, políticas. una cuestión política. O se lo sacó de encima, Tal cual. o le está promoviendo para que Claro. crezca, ¿no? Por Gabriela, supuesto. Sí. quedó en el proyecto esto que estaba dando vuelta en principio, de que una vez que los municipios aprobaran sus cartas orgánicas, después tenían que tener una ratificación de la legislatura, o eso finalmente se sacó del proyecto. Ustedes saben que se sacó por suerte. ¿En qué sentido? Bien. Hoy en Argentina tenemos 3 provincias nada más que contienen ese tipo de control político en manos de la legislatura. Que esto nos recuerda a nuestra Constitución de 1853, donde el control político era para las constituciones provinciales, donde el Congreso las aprobaba. Entonces, se quitó este control político. De ahí que, tranquilos los vecinos, si algún municipio en el dictado de Carta Orgánica exagerase en términos de ingresar en competencias provinciales y o nacionales, para eso está el Poder Judicial. Para eso está el Puede control de reclamar el Poder constitucionalidad, Judicial. pero claramente no hace falta el control político, que no siempre termina siendo jurídico y que puede imposibilitar el ejercicio de esa autonomía. O sea que eso, por suerte, en mi opinión, se quitó. Me pareció y me quedó colgado recién cuando decías lo de las luces y las sombras al comienzo, porque este proceso que se está llevando adelante en la legislatura provincial es la reforma de un artículo por enmienda. La gran deuda, y me parece que te lo sumo porque me parece que lo dijiste de manera solapada en esto de las sombras, es una reforma y actualización integral de nuestra Constitución. Es que claramente, porque miren, reconocer la autonomía municipal no solamente implica la Carta Orgánica, implica esta descentralización del poder en el territorio, los distritos, implica otro elemento fundamental, debatir el tema de recursos tributarios, donde claramente, la plata. pero por supuesto, la provincia se tiene que sentar y debatir el tesoro provincial y el tesoro municipal. Sí. ¿De qué manera la coparticipación? ¿De qué manera, como otras provincias, por ejemplo, impuesto automotor, que hoy los municipios coparticipan en un gran porcentaje, que sea municipal, hipotéticamente? Es decir, el debate presupuestario de tributos y luego otro debate muy importante, la participación de los municipios en el poder legislativo provincial. Exacto, que Esto tengan es representación clave. todos, como hizo San Juan, por ejemplo. Exactamente. Ahora, hay una cuestión también, estamos hablando con la doctora María Gabriela Ábalos, en torno a esto, hay municipios, porque así como se habla de poder darles poder darles poder, lo digo en Capicúa, claro. Valga la redundancia. A distritos, de alguna manera, que lo tienen ya, que lo necesitan, que es un gran reclamo, también habría que organizar, como se organiza para abajo, para arriba. Hay municipios que no tienen sentido, que no tienen recursos, que no tienen habitantes, y que tienen un intendente y un consejo deliberante, y que por allí también hay que rediscutir si tienen que seguir existiendo con ese nivel, con esa jerarquía a lo mejor, porque son como chacos dentro de las provincias, ¿no? Es decir, se les da recursos, lo gastan en empleos públicos, lo reparten, le regalan un pollo a cada vecino para Navidad y después no generan nada, no tienen vocación de generar nada para que el municipio despegue. Entonces, digo, más municipios estaría muy bueno tener de segunda, tercera categoría o más municipios en Mendoza, pero también una regionalización habría que estudiar, ¿no? Exactamente. Bueno, vos has dado en la tecla.
Porque el diagrama de la autonomía tiene que ir de la mano de la integración regional. Tiene que Bien. ir de la mano. Y les pongo el ejemplo. A ver. Mendoza está integrada regionalmente por sus oasis productivos. En Mendoza es fácil Ya la está. integración. Ya está. Si vemos el Valle de Uco y la formulación del COINSE en relación al tratamiento de residuos sólidos urbanos, está clarísimo que son una región. De ahí que pónganse de acuerdo e incluso en el reconocimiento a sus distritos de la posibilidad de elegir sus comuneros, sus 3 autoridades, también tienen que estar integradas. No puede pensarse el Valle de Uco si no es integrado. El sur provincial, la zona este, el norte. Es decir, Mendoza es muy fácil en términos geográficos Sí, y sí, de sí, oasis sí. productivos. No hay que inventar nada. No hay que inventar nada. Claro. Solamente sí creo que la norma puede construir en términos de exigir que los municipios se integren. Superemos las barreras político-partidarias. Es muy bueno. Y que supere también los distritos electorales, que a los políticos les va a interesar que coincidan, pero a las poblaciones no, porque no tiene nada que ver Godoy Cruz con San Carlos, por ejemplo. Bueno, ¿no? por eso mismo es que la representación municipal podría estar planteada. 2 cámaras que tenemos, una con representación de los municipios, el Senado que deje de representar como hoy de la misma manera que representa Exacto. en que la Cámara de Diputados. O sea Que acá hay represente por departamento. Exactamente. Sea Y departamental. luego los municipios, en la Cámara de Diputados, cambiar el diagrama de las secciones electorales. Porque vos bien has referido, municipios que están unidos a otros, los más poblados, arrastran. Entonces hay municipios hoy que no tienen legisladores, ni los van a tener, porque la población está concentrada claramente en... Claro. Entonces el diagrama de las secciones electorales es clave. Es clave para Es muy esto. bueno, sí, sí, sí. Estamos con la doctora María Gabriela Ábalos, referente del derecho constitucional aquí en la provincia de Mendoza, pero yo no quiero dejar pasar esta ocasión porque siempre aprendemos cuando hablamos con Gabriela, porque además tiene esa vocación docente inherente. Y incluso cuando se vincula con los medios de comunicación, hace docencia, y está muy bien que sea así, porque la doctora Ábalos viene de ser reconocida por CONEX, ¿ah? En la categoría Humanidades, junto a 2 referentes más de la Universidad Nacional de Cuyo, como es la doctora Beigel y el doctor Pérez Walde. E imagino un orgullo importante, Gabriela, ¿no? Esta distinción, Bueno, este ustedes reconocimiento. saben que yo no hablo de estos temas en términos de... sí. Yo lo en miraba términos de de- costado, no, pero sé que claro. no le Pero gusta. sí, Solo sí. quiero decir esto. Estos reconocimientos, en mi opinión, y presumo que para la doctora Beigel es de la misma manera, que seamos mujeres y de provincias, es muy importante para otras mujeres de Sí, provincia. por eso lo preguntamos también, Gabriela. Yo creo que Exactamente. eso es lo más importante Sí. que esto trae, más Sí. allá de la persona, porque hay muchas mujeres de muchas provincias que son iguales o mejores, excelentes que yo. O sea que más allá de la persona, creo que el ser mujer y de una provincia es muy buena enseñanza para otras mujeres de provincia, que sí se puede y que continúen esforzándose, continúen trabajando, investigando. Es decir, creo que es muy buen mensaje Sí. en una Argentina federal, comillas, que tiene mucha centralización en Buenos Aires, donde esto de Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, Tal cual. es muy cierto. Y además la visibilidad, donde siendo varón y de Buenos Aires, la visibilidad es mucho mayor que siendo mujer y de Por provincia. supuesto, pero ¿sabes por qué yo también lo planteé y lo traigo a colación? Y sé que para vos no es algo que quieras hacer alarde, porque son 3 figuras hoy emblemáticas de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. En un momento y en un contexto muy difícil para la universidad pública en todo el país, y obviamente la Universidad Nacional de Cuyo no está exenta, ¿no? Este reconocimiento también es un reconocimiento al aporte que hacen hombres y mujeres en la universidad pública, ¿no? Profesionales destacados que dedican también su tiempo a formar a nuestros jóvenes, a formar a la futura generación. Entonces, desde allí también, y permitime que como una especie de instancia reivindicativa del trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo, traje a colación este mérito que es tuyo. sin Sí, duda. y considero que además, si se ponen en la mesa esas 100 personas que han sido destacadas, van a ver que hay además diversidad en el pensamiento, Además, en la formación, totalmente. Además. que eso es Sí, muy sí, rico, sí, sí. Además. eso es muy rico. En Además. los 3 de Mendoza En también. los 3 de También, Mendoza El también. hecho de que la doctora Díaz Kemelmacher esté en el jurado también, que lo presida, por otra parte. Es decir, uno ve un enriquecimiento ideológico que no se ve en la discusión pública, que no se ve en los medios, Exactamente. que no se ve en las redes, Exactamente. y sí se ve contenido en Conex. Bueno, ¿no? que es lo que le falta
falta a este país, más Coincido. instancias de diálogo, más Sí. ponernos de acuerdo, más admitir que hay otro que piensa distinto y a ver en qué puedo coincidir, no en qué le puedo ganar un debate, Tal ¿no? cual. Una discusión. Por eso creo que es muy rica el ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Para nuestros estudiantes, de que vean que esa diversidad en convivencia y en respeto recíproco realmente contribuye a que el país mejore. Excelente, muy bien. Gabriela, gracias como siempre. Muchas gracias a Placer. ustedes, Y bueno, muchas gracias. estaremos a expensas de lo que defina la Cámara de Senadores, ¿no? Aquí en la provincia de Mendoza con el proyecto de autonomía y por supuesto en algún otro momento te vamos a volver a convocar. Por supuesto, siempre dispuesta. Y que la Muchísimas gente lo gracias. discuta, que participe, que eso es muy bueno también. Exactamente, es muy Gracias. importante. La doctora María Muchas Gabriela gracias. Ábalos aquí en 617 hacemos la pausa y el último tramo de nuestro programa del día de hoy.